Se ha revelado una falsa paz. Descubre el plan divino sobre Israel y su impacto transformador. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, los corazones de los israelitas estaban sometidos a la opresión de Egipto. Bajo el yugo cruel del faraón, clamor y desesperanza eran la norma en cada hogar hebreo. Las generaciones habían crecido como esclavos, desgastados por la ardua labor de construir ciudades que no les pertenecían. En medio de esta gris realidad, un hombre surgió, Moisés, elegido por Dios para realizar lo que parecía imposible, liberar a su pueblo. Las llamas del fervor divino ardían en su corazón, mientras la voz de Yahvé resonaba, llenando el aire con promesas de redención. Moisés, ante la ardua tarea de confrontar al faraón, sabía que su presente y el futuro de su pueblo dependían de la obediencia a la voz del Altísimo. En la oscuridad de la noche egipcia, mientras las sombras se cernían, Moisés se internó en la presencia de Dios, quien le reveló el plan divino y el poder de las plagas que caerían sobre Egipto. El agua se tornaría en sangre, y la tierra se llenaría de ranas, moscas y pestilencias. Una demostración aterradora del juicio que Dios traería sobre los opresores, anunciando a los hijos de Israel que su liberación estaba cerca. Con cada manifestación de poder, las tinieblas del faraón comenzaron a tambalearse, pero el camino hacia la libertad era oscuro y tortuoso. Muchos israelitas, atemorizados, dudaban. Algunos habían llegado a aceptar la falsa paz que ofertaba el faraón, su fe quebrantada por años de esclavitud. ¿Qué más podemos esperar?, decían. Sin embargo, Moisés los instó a mantener la fe, a visitar las puertas de sus hogares y derramar la sangre del cordero en el dintel, como señal de esperanza y redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el amanecer de la Pascua, un lamento inusitado despertó a Egipto, el clamor de las familias que perdieron a sus hijos. Aquella noche, el corazón de cada israelita latía intensamente, marcado por la esperanza de la promesa divina. Con el faraón rendido y quebrantado, los israelitas se separaron de la opresión, llevándose consigo las riquezas de sus opresores, símbolo de la victoria sobre la tiranía. Pero la travesía hacia la libertad no culminaba. Al llegar al Mar Rojo, la esperanza se tornó en miedo. Las aguas se alzaban como muros, y el eco del ejército del faraón resonaba tras ellos. En ese instante crítico, Moisés, afirmando su fe, alzó su vara. Las aguas se partieron, y el pueblo israelita marchó en seco, no solo a una nueva vida, sino hacia una relación renovada con su Creador. Pero, ¿podrán mantener su fe en el desierto? La sombra de la falsa paz aún podría acechar. Así comenzaba una historia de transformación, de lucha y de un destino divino que aguardaba ser revelado. Un viaje a la tierra prometida, donde finalmente encontrarían la verdadera paz. Las aguas del Mar Rojo se cerraron tras el paso de los israelitas, dejando atrás al ejército egipcio, el cual había buscado recuperar lo que había perdido. La liberación estaba sellada. Un acto de poder divino resonó en cada corazón hebreo, y un nuevo camino se abría ante ellos, uno marcado por la dirección de Dios. Sin embargo, el desierto que los aguardaba no ofrecía la comodidad de la seguridad. Era un terreno incierto, donde el desafío pondría a prueba su fe y confianza en el Creador. Los primeros días en el desierto fueron de júbilo. Las familias danzaban, celebrando la victoria, mientras algunos entonaban cánticos de agradecimiento. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado sobremanera. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Pero a medida que avanzaban, el paisaje árido se volvió un espejo de sus corazones. Las necesidades comenzaron a surgir. La falta de agua y de alimento empezó a generar murmuraciones en medio de la multitud. Los israelitas, como un río de quejas y ansias, anhelaron el pasado. «Oh, que regresáramos a Egipto», exclamaban.
Así, el eco de la esclavitud comenzó a resonar en sus almas como un lamento. Aparentemente, la libertad no era lo que habían imaginado. Fue entonces que Moisés, guiado por la mano sabia de Dios, clamó al Altísimo, quien respondió enviando maná del cielo y aguas de la roca, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Mientras los días continuaban en la vasta inmensidad del desierto, Moisés se encontraba frecuentemente en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones y revelaciones del propósito eterno del Altísimo. En la soledad de la montaña, la voz de Yahvé resonaba como un trueno. Ve y habla a mi pueblo. Quiero hacer de ellos una nación santa, un reino de sacerdotes. La promesa de la tierra prometida brillaba como una estrella distante, aunque el viaje fuera tortuoso. Fue en un momento de profunda desesperación que Dios inició la formación de un pacto, atrayendo la atención de Moisés. Diles que serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los guiaré y protegeré, pero requieren tener fe y obedecer mis mandamientos. El rostro de Moisés resplandeció con el resplandor divino mientras transmitía la revelación a los israelitas. Sin embargo, la fe de la multitud seguía siendo frágil. La memoria de su vida pasada atesoraba un eco de seguridad que les era difícil soltar. Cuando finalmente llegaron al monte Sinaí, la atmósfera se tornó pesada con la presencia de Dios. Truenos y relámpagos danzaban sobre la montaña, y en medio de aquel espectáculo celestial, Moisés subió a recibir las instrucciones sagradas. Las palabras de la ley caían como fuego en su corazón. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Los israelitas permanecieron al pie de la montaña, sus corazones en suspenso, pues sabían que su fe sería puesta a prueba. La incertidumbre acechaba. La prometida tierra de leche y miel parecía distante, un lugar todavía en el horizonte de esperanza. ¿Sería suficiente su fe para permanecer en el camino que Dios había preparado? Mientras Moisés descendía, el pueblo vio que su líder radiaba la gloria de Dios, irradiando luz en medio de la inmensidad oscura del desierto. La pregunta se alzaba en el viento. ¿Se convertirían en lo que Dios deseaba que fueran, o se dejarían seducir por las sombras de la duda y el miedo? Así, la historia de Israel no solo era un relato de libertad de la opresión, sino un viaje de descubrimiento, donde cada paso era un llamado a confiar en la sabiduría y el poder de su Dios. Con cada día que pasaba, un nuevo capítulo de su fe se abría, pero ¿qué desafíos les harían tambalear? Lo que estaba por venir revelaría mucho más del plan soberano de Dios, y cómo la fidelidad del pueblo bajo la nube del desierto sería la llave a su destino prometido. Las palabras del pacto resonaban en los corazones de los israelitas, y la gloria de Dios brillante sobre Moisés provocaba tanto asombro como temor. La multitud, intrigada pero dudosa, aguardaba el mensaje que su líder traía de la presencia del Altísimo. He aquí, el Señor ha dado a conocer sus leyes, proclamó Moisés, con voz firme, obedeced y seáis su pueblo, para que os conduzca a la tierra que prometió a vuestros padres. Pero en secreto, en lo profundo de sus corazones, la ansiedad comenzó a crecer como espinas en un campo fértil. Las palabras de Yahvé parecían un desafío, en sus mentes resonaban los ecos de un pasado desgraciado. ¿Por qué a través de la inseguridad de este desierto, murmuraban unos a otros? ¿No era mejor el yugo de Egipto, aunque cruel, que esta incertidumbre? La tentación de volver a la esclavitud empezaba a dominar los pensamientos. Al mismo tiempo, en la cúspide del monte Sinaí, el sonido de una trompeta resonaba cada vez más fuerte, llamando al pueblo a la atención. La voz de Dios estaba a punto de hablarles directamente, y el miedo reverencial se apoderó de todos. No os acercaréis a la montaña, sino que seréis preparados para escuchar la voz del Señor. Una voz poderosa, rimbombante, como el trueno, proclamaba su voluntad. Yo soy el que soy, y tú serás mi testigo entre las naciones. Mientras esto ocurría, algunos en el pueblo, incapaces de soportar la tensión, conspiraron en susurros. Hagamos un ídolo que nos guíe, pues este Moisés ha tardado demasiado. Así, la fragilidad de su fe comenzó a romperse. Anhelaban la certeza, ideal que se representaba en una imagen tangible, y tomaron joyas y oro para hacer un becerro, símbolo de la seguridad de las naciones paganas. Moisés, descendiendo de la montaña con las tablas de la ley en sus manos,
Miró atónito la escena que se desplegaba ante él. La celebración desbordante, lejos de ser un acto de adoración al único Dios, era un llamativo acto de traición. En ese instante, no solo las leyes de Dios parecían en peligro de ser olvidadas, sino el mismo corazón de su pueblo se encontraba en la encrucijada entre la fe y la rebelión. «¡Oh pueblo infiel!», gritó Moisés, furioso y desolado. Las tablas se hicieron añicos en el suelo, simbolizando la ruptura del pacto. Así como ellos han olvidado a su fiel Creador, también el Creador podría haberles olvidado. En su profundo dolor, intercedió a Dios por la nación, buscando la redención de un pueblo que se escurría entre sus dedos. «¿Por qué, Moisés?», preguntó el Señor en su ira. «Menospreciarán la libertad que tan cara les ha costado. ¿Pero crees tú que no tengo un plan para ellos?». En la tormenta de sus pensamientos, un rayo de luz emergió. Así como las aguas se abrieron en un milagro, la misericordia de Dios estaba a punto de renovarse. «Diles que aún hay esperanza», resonó la voz de Dios, de vuelta a su siervo. «Restauraré a esta nación si se vuelven a mí de todo corazón. Habrá flores que brotarán en la tierra árida. Quiero que sean un pueblo de alabanza, testigos de mi gloria en cada rincón del mundo». Y así, mientras las primeras lágrimas de arrepentimiento comenzaron a caer, un nuevo pacto surgía, una vez más reafirmando la promesa divina. «Voy a guiarlos hasta la tierra prometida, pero necesitarán recordar que no el maná, ni el agua, ni el oro de sus manos son su provisión, sino el mismo Dios que los liberó». Mientras la ansiedad se transformaba en súplica, el pueblo se dio cuenta de que su camino no solo estaba marcado por la obediencia, sino por la relación íntima con su Creador, quien les llamaba a una vida de confianza. Era un proceso que cambiaría no solo su destino, sino que cambiaría la historia de la humanidad. El eco de la invitación de Dios reverberó, dejando el aire cargado de expectativa. ¿Serán capaces de permitirme forjar en ellos el carácter que necesito para cumplir su plan soberano? Las sombras del desierto se disolvían en la luz de una gracia redentora. ¿Acaso las pruebas transformadoras que se avecinaban serían la clave para abrir la puerta hacia la promesa del futuro de su pueblo? Moisés, sintiendo el peso de la traición y el anhelo de su pueblo quebrantado, se dirigió de nuevo al monte, cargando en su corazón el fragor de la menosprecio y el deseo de restauración. La cima del monte Sinaí aún vibraba con el eco de la voz divina, resonando en cada paso que daba, pero la atmósfera se había vuelto tensa, estancada en la rebelión. «Señor», clamó Moisés en su angustia, «tu pueblo se ha vuelto a lo vano. ¿Cómo podrá salir adelante cuando su fe es tan frágil? Tú, que eres un Dios celoso, ¿cómo podrás guardar a una nación que busca en la oscuridad lo que solo tú puedes ofrecerles?» La nube que cubría el monte respondió a su clamor, y la presencia de Dios se hizo evidente en un viento fuerte que barría el área. «Escucha, Moisés», dijo el Señor, su voz tranquila como el murmullo de un arroyo. «Mi pacto es eterno, y mi amor por esta nación no se ha desvanecido. Ellos han cometido adulterio espiritual, pero aún en su infidelidad hay un camino hacia la restauración. Deben comprender que mi gracia no se limita a la justicia». Con estas palabras Moisés sintió un rayo de esperanza. «Dame tu sabiduría, oh Señor. Mostraré a este pueblo, a quienes has elegido y llamado, la manera a seguir. No me dejes solo en esta carga». Mientras la bruma se disolvía alrededor de él, Moisés recibió la instrucción divina como un destello de luz en medio de la neblina de la desilusión. Los días pasaron, y Moisés regresó al pueblo con la nueva revelación. «El Señor ha decidido no alejarse de vosotros», les dijo con firmeza, «pero debemos someternos a su autoridad de nuevo. Aquellos que deseen seguir adelante con Él deben apartarse de su idolatría». Un silencio sombrío se cernió sobre los israelitas, a medida que tomaban conciencia de la gravedad de su elección, y les creció un temor reverente. Algunos, sintiendo el peso del arrepentimiento, comenzaron a clamar con voces desgarradas: «Perdona, oh Yahvé, no merecemos tu amor, pero te buscamos en nuestra desesperación». Mientras expresiones de arrepentimiento estallaban, un destello de luz emanó de la presencia de Moisés. Su rostro, aún transfigurado por el esplendor de Dios, revelaba la gloria que solo el Altísimo podía manifestar. «Despertad, pueblo mío. He aquí que el amor y la misericordia del Señor son más grandes que nuestro pecado. Si nos volvemos a Él con todo nuestro ser, seremos restaurados». A medida que la multitud se unía en súplicas, se sentó la expectativa. La nube de gloria, que había estado sobre la montaña, comenzó a descender sobre ellos.
Dios estaba a punto de hacer un nuevo pacto, y los corazones endurecidos comenzaron a aflojarse como barro bajo el calor del sol. Este será un nuevo comienzo, proclamó Moisés. Las leyes de Dios estarán vivas en nuestros corazones, y no solo en tablas de piedra. Es con esto que su gracia nos transformará completamente. En este desierto florecerá una fe renovada que dará testimonio a todas las naciones. En ese momento de fervor, el cielo se encendió, y un trueno retumbó, como si la misma creación esperaba la respuesta de su pueblo. La tristeza sería reemplazada por gozo, y las sombras por luz. Pero una inquietante duda cruzó la mente de Moisés. Señor, ¿y si otro ídolo vuelve a seducirlos? ¿Cómo puedo asegurarme de que esta vez no caerán nuevamente? Y así, en la profundidad de su ferviente oración, emergió un nuevo misterio, una revelación que parecía estar entretejida en el mismo tejido del destino de Israel. ¿Acaso no es mi presencia la que los sostendrá? Más aún, habrá uno que vendrá, no solo como rey, sino como el cumplimiento de todas mis promesas. Con cada poseído latido de su corazón, Moisés supo que el futuro de su pueblo dependía de este nuevo pacto, un pacto que, si bien sería forjado en medio de ensayos y pruebas, iba a señalar el tiempo en que el pueblo finalmente conocería al verdadero Mesías. Las palabras que se formularían en los corazones de las generaciones futuras comenzarían a moldear el camino hacia la redención definitiva. El eco de su pregunta resonaba en sus labios. ¿Está preparado Israel para lo que está por venir? Moisés se mantuvo en el monte, contemplando el descenso de la nube de gloria. Su corazón latía con la urgencia de un hombre que sabía que la salvación de su pueblo pendía de un hilo divino. Señor, murmuró con reverencia, esto es solo el principio. ¿Cómo tendrás misericordia de aquellos que han menospreciado tu nombre? La nube se tornó aún más densa y una voz resonó en el silencio. La verdadera transformación vendrá a través de la entrega. Moisés, ellos necesitan un corazón nuevo, un corazón que ansíe mi presencia por encima de todas las cosas. Debes guiarlos hacia esa eternidad que he prometido. En ese momento, el rostro de Moisés brilló con un resplandor inusitado y comenzó a descender del monte con los mandamientos frescos en sus manos. Escuchad, oh Israel, gritó, resonando su voz con autoridad. El tiempo de restauración ha llegado, y con él la instrucción de nuestro Dios. No es suficiente con el sacrificio. Debes ofrecer vuestras vidas como un sacrificio vivo y santo. Las multitudes se aglomeraron, mirándolo con expectación. Este no era solo un mensaje, era una vida que se les presentaba, y en el fondo de sus corazones palpitaba el eco de su culpa, y anhelaban la redención. Si escucháis cuidadosamente las palabras del Señor y las enseñáis a vuestros hijos, la promesa será establecida no solo en este tiempo, sino en las generaciones venideras. Al escuchar esto, algunos ancianos levantaron sus manos, comenzando a arrepentirse de corazón, mientras otros miraban con resistencia, atrapados por la sombra de su indignidad. ¿Acaso hay un perdón para nosotros?, preguntó una voz entre la muchedumbre. Sí, respondió Moisés con firmeza, porque Dios ha decidido hacer un nuevo pacto entre Él y ustedes, un pacto que no se romperá, aunque ustedes se desvíen. Este pacto será sellado por el amor eterno que Él tiene por su pueblo. Contemplando cómo su mensaje era recibido, Moisés sintió un fuerte sentido de responsabilidad. Se dirigió a la siguiente generación, aquellos que jamás habían visto a Yahvé como su Dios, pero que ansiaban escuchar su voz. ¿Qué haréis, jóvenes de Israel? Os apartaréis de los ídolos de la tierra y caminaréis en el camino que Él estableció. Las miradas de los jóvenes se entrelazaban, y un peso de elección se cernía sobre ellos. Al final, fueron ellos quienes respondieron, y con un clamor unificado exclamaron: nosotros solemnemente prometemos seguir al Señor. Él será nuestro Dios,
y nosotros seremos su pueblo. Mientras la promesa resonaba en el aire, la nube descendió aún más, y la presencia del Señor llenó el campamento con un esplendor inquebrantable. Moisés sintió una paz indescriptible entre ellos, como si el mismo cielo estuviera abrazando esa comunidad de fe. Pero entonces, en el fondo de su ser, una inquietante verdad emergió. Si se ha formado un nuevo corazón entre nosotros, ¿qué pasará con aquellos que no elijan seguir? ¿Quién será responsable de esa rebelión?, meditaba Moisés, mientras una sombra de ansiedad invariable comenzaba a extenderse sobre su alma. Entonces el Señor volvió a hablar. Moisés, no temas, porque he escrito sus nombres en las tablas de la vida. Pero habrá momento en que el pueblo enfrentará la elección entre el caos y la paz. Deben recordar que mi presencia asegurará su victoria, y que incluso en su caminar errante, la esperanza de retorno siempre quedará. Un día, el Redentor vendrá a buscar a los perdidos y a restaurar lo quebrantado. Las palabras del Señor resonaban en su mente como una promesa irrevocable, entrelazándose con la historia de su redención. Aún quedaban muchas lecciones que aprender, pues el verdadero entendimiento vendría con el tiempo, y era imperativo que el pueblo se preparase para lo que había de venir. ¿Estará dispuesto Israel a aceptar su destino y el sacrificio que lo acompañará?, se preguntaba mientras levantaba sus ojos hacia el cielo estrellado. Con cada rayo de luz que cruzaba la noche, la promesa del futuro resplandecía con fuerza. El eco de la pregunta de Moisés se convertía en un faro de esperanza. ¿Están listos para enfrentar la prueba de su fe y recibir al Mesías que ha de venir? En ese instante, un nuevo misterio llenó el aire, como un sueño que despertaba. La revelación de un futuro en el que todo sería restaurado a través del Hijo prometido. Moisés, descendiendo del monte, sintió que la brisa fresca traía consigo ecos de un futuro incierto. Cada paso resonaba no solo con su determinación, sino con la urgencia de un mensaje que apenas comenzaba a vislumbrarse. Las multitudes se acercaban más, llenos de temor y esperanza. La luz de la nube seguía envuelta en la penumbra del atardecer. Y allí, entre el brillo sagrado, Moisés recordó las palabras del Señor. Un nuevo corazón. Al llegar al centro del campamento, el zumbido de voces se tornó en un silencio reverente. Con las tablas en mano y el rostro aún radiante, Moisés levantó su voz. Oh Israel. Este es el día que el Señor ha hecho, un día para renovarnos y unificar nuestros corazones bajo su pacto eterno. Escuchad su palabra y no endurezcáis vuestros corazones. Apartaos de las antiguas iniquidades y abrazad la nueva vida que Él ofrece. Algunas de las almas que allí estaban comenzaron a llorar, abatidos por el peso de su pecado, mientras otros permanecían escépticos, preguntándose si realmente había un camino de retorno. Entre la multitud, un joven se adelantó, con la angustia dibujada en su rostro. Moisés, si el Señor está con nosotros, ¿por qué hemos vivido en el sufrimiento? ¿Por qué hemos sido abandonados por tanto tiempo? Moisés sintió una punzada en su corazón ante esta pregunta. El sufrimiento que habéis enfrentado no es porque Dios os haya abandonado, sino porque cada elección tiene consecuencias, pero su misericordia es más grande que nuestra indiferencia. Él está aquí, dispuesto a restaurar lo quebrantado, respondió. La voz del joven resonó en otros y una ola de murmullos llenó el aire. Moisés, con la mirada fija en las multitudes, comprendió que la respuesta requería más que palabras. Necesitaban ver la grandeza de Dios en acción, un acto que sellara la promesa de transformación, algo que trazara un claro camino entre la vida y la muerte espiritual. Entonces, mientras la multitud se dispersaba, Moisés subió una pequeña colina y oró al Señor, pidiendo dirección. Señor, ¿qué has preparado para este pueblo rebelde? ¿Cómo les mostrarás tu camino? La noche se cerró a su alrededor, y de repente, la nube de gloria se acercó aún más, envolviendo la colina con una intensidad palpable. Dios habló. Su voz, como un trueno suave, retumbó en el corazón de Moisés. Diles que para recibir mi paz deben estar dispuestos a renunciar a la paz falsa que han perseguido, porque habrá aquellos entre ellos que continuarán buscando consuelo en los ídolos de la tierra. Moisés, debes guiarlos hacia la verdad, prepararlos para reconocer la llegada de mi promesa.
Las palabras del Creador cortaron a través de la noche oscura, revelando una visión más grande. Moisés podía ahora atisbar la llegada del Redentor, aquel que reafirmaría el pacto y llevaría a la humanidad hacia una nueva esperanza. Con esto en mente, descendió nuevamente con una resolución renovada. «Israel», exclamó, «la paz que el Señor ofrece no es como la que el mundo da. Él ha elegido a su pueblo y a través del sufrimiento lo transformará. Hay un camino de restauración, pero debéis reconocer vuestras rebeliones y volver a su corazón. El sacrificio es necesario para la redención. Mirad hacia aquel que vendrá, el Mesías». Moisés sentía que el peso de la historia caía sobre sus hombros. En este momento, aún más oscuro de su travesía, una chispa de luz iluminó su espíritu. Sabía que muchos no entenderían, que algunos rechazarían esta verdad, e incluso que otros caerían en la tentación de aferrarse a sus viejas tradiciones. Con cada mirada en su dirección, comprendía que el futuro de Israel pendía de un hilo. La elección estaba ante ellos, aceptar la verdad de su necesidad de un Salvador. ¿Estará dispuesto el pueblo a reconocer su quebranto y abrir su corazón a la llegada de aquel que restaurará todos los vínculos? La pregunta quedó flotando en el aire, donde el sentido latente de urgencia absorbía la atención de todos. Mientras la noche se profundizaba, una nueva realidad comenzaba a gestarse en sus corazones. Moisés miró al horizonte estrellado y sintió que la promesa divina estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Un misterio aún aguardaba el desenlace en su viaje, si su elección marcaría el comienzo de la salvación o el eco de la perdición. Así, la historia de Israel avanzaba hacia un nuevo capítulo, lleno de luz y sombras, de promesas y desafíos, donde la divina intervención seguía tejiendo el destino de su pueblo amado. Moisés se dio cuenta de que la profunda inquietud que lo había acompañado en su descenso del monte no se desvanecía. Esa misma noche, mientras el campamento de Israel se sumió en el silencio, él sintió que el vínculo entre el cielo y la tierra era más palpable que nunca. En su corazón, una visión ardía en llamas, revelando tanto la gloria del Señor como la fragilidad humana que se encontraba frente a él. Mientras los vientos nocturnos susurraban entre las tiendas, Moisés se retiró a un lugar apartado, un altar improvisado de piedras que había erigido antes como símbolo de la nueva alianza entre Dios y su pueblo. Allí, sus rodillas tocaron los suelos sagrados, y una reflexión profunda llenó su ser. «¿Qué debo hacer, oh Señor, para guiar a este pueblo rebelde?», clamó en su angustia. «¿Cómo pueden comprender el sacrificio que tu pacto requiere?». El eco de sus palabras se perdió en la oscuridad, pero no en la presencia de Dios, quien lo había llamado por su nombre en más de una ocasión. De repente, la nube de gloria que lo había acompañado se hizo visible una vez más. Una luz resplandeciente iluminó el lugar, y en ella la voz de Dios resonó como un torrente de agua viva. «Moisés, escucha y escribe. Para que Israel entienda, deben ser testigos de mi poder y misericordia. Ellos serán liberados, pero primero deben reconocer la profundidad de su angustia y su necesidad de mí». El corazón de Moisés latía con intensidad a medida que Dios continuaba. «Estableceré señales entre ellos, milagros que les revelarán mi amor y justicia. Haré llover maná del cielo y aguas vivirán en el desierto. Estos actos los llevarán a preguntar, ¿quién es este Dios que nos ama a pesar de nuestra rebeldía? Pero será su disposición a arrepentirse lo que abrirá las puertas de la salvación». Finalmente, el mensaje de Dios se culminó con una intensa revelación. Un nuevo pacto se formará a Moisés, con sangre, y no solo con palabras. Se manifestará a través de aquel que será llamado el Redentor. Todos aquellos que miren hacia Él con fe serán limpiados. Sus corazones serán restaurados, y la paz que ofrecen los ídolos de la tierra se desvanecerá. Estas palabras se grabaron en su mente como un fuego ardiente. Al salir de su encuentro sagrado,
Moisés sintió una carga al mismo tiempo pesada y esperanzadora. Lleno de la certeza del mensaje divino, se dirigió de nuevo hacia el campamento, sabiendo que debía preparar a su pueblo no solo para un viaje físico, sino también para una travesía espiritual. Al acercarse, notó que algunos de los israelitas estaban reunidos, murmurando entre sí, aún atormentados por sus dudas. «Oh Israel», comenzó, su voz resonando con un poder renovado. «El Señor nos ha hablado. Él nos proveerá, y a través de su gracia seremos testigos de su gloriosa intervención. Debemos romper toda alianza con la iniquidad que nos ató en Egipto y prepararnos para recibir una unción de poder y transformación». Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de temor y expectativa. Algunos se sintieron atraídos por la esperanza que emanaba Moisés, pero otros aún se aferraban a sus viejas prácticas y quejas. «Pero, ¿cómo podemos confiar en lo que no podemos ver?», cuestionó uno de los ancianos, su voz cargada de escepticismo. «Cuando el cielo se oscurezca y la gloria del Señor se manifieste entre nosotros, será un testimonio claro», aseguró Moisés con fervor. «El Dios que ha hecho maravillas en nuestra historia está a punto de hacer una aún mayor. Su paz, la verdadera paz, se revelará a aquellos que aunan su fe con acción y obediencia». Con esas palabras, Moisés supo que el verdadero desafío no sería solo la travesía a través del desierto, sino también el desierto espiritual en el que muchos se encontrarían atrapados. La fe no solo exige creer, sino también levantarse y seguir el camino que el Señor ha trazado. Mientras un resplandor tenue del alba comenzaba a despuntar en el horizonte, Moisés miró hacia el monte donde había recibido la ley. El eco del futuro resonaba en su mente. ¿Cuál será nuestra respuesta, Israel? Ha llegado la hora de decidir entre la paz que es una ilusión y la paz eterna que solo el Señor puede ofrecer. Así, en ese punto de tensión celestial y terrenal, el futuro de Israel estaba atado a la decisión que cada corazón haría: abrirse a lo divino o seguir aferrados a sus cadenas. La promesa del Redentor, ya vislumbrada, se acercaría con pasos firmes, listos para cumplir la palabra de Dios, quien afirmaba: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». ¿Estarían dispuestos a seguirlo? Mientras el sol comenzaba a elevarse lentamente sobre el horizonte, Moisés sintió la urgencia de su misión. Las palabras del Señor aún reverberaban en su mente, llenándole de un fervor que no podía ignorar. «Oh Israel», proclamó, «hemos sido liberados de la esclavitud, pero ahora debemos librarnos de las cadenas de la duda y el temor. La verdadera libertad nos espera si respondemos al llamado del Altísimo». Un murmullo recorrió el campamento. Susurros de fe y desconfianza se entrelazaban en la brisa matutina. Moisés, sin embargo, no podía permitir que esas dudas enfriaran la ferviente llamarada de esperanza que Dios había encendido en su corazón. «El Señor nuestro Dios está con nosotros», repitió. «No podemos temorizar ante lo que está por venir. Él ha prometido que proveerá nuestro camino y desatará su poder en medio de nosotros». Al escuchar la determinación en la voz de su líder, algunos israelitas comenzaron a congregarse en torno a él, mientras otros se mantenían alejados, aferrándose a su escepticismo. Entre ellos, Aarón, su fiel hermano, emergió del grupo de desanimados. ¿Cómo podremos seguir cuando hemos estado tan perdidos durante tanto tiempo? ¿Qué credenciales tiene este Dios que nos promete? Su voz temblaba con una mezcla de desafío y desesperación. Moisés se acercó a él, la tristeza y la compasión reflejadas en su rostro. «El mismo Dios que liberó a nuestros antepasados de la opresión», dijo con firmeza, «el que escuchó el clamor de su pueblo en Egipto, promete hacer aún más grande su obra. Su amor no se limita a tiempos o lugares. Él está aquí y ahora, listo para mostrarnos su gloria».
Mientras las palabras de Moisés se dispersaban entre la multitud, la tierra tembló levemente, como si en respuesta al poder divino que se estaba manifestando. Una nube oscura se formó en el cielo, y en su interior centellas de luz se entrelazaban, produciendo resplandor y sombras en medio del campamento. En ese instante, el corazón de Moisés se aceleró. «El Señor nos habla», gritó. «Escuchen, Él ha prometido que hará descender maná del cielo y aguas vivas brotarán de la roca. Esto no solo es un reto, sino una invitación a un nuevo comienzo». La atmósfera se llenó de murmullos y miradas de incertidumbre, pero las palabras de su líder comenzaron a calar en algunos corazones. «¿Podemos confiar en que el Señor hará lo que ha prometido?», preguntó otra anciana, su voz resonando con una mezcla de miedo y esperanza. «Si nos mantenemos firmes en nuestra fe», Moisés respondió con un profundo anhelo, «seremos testimonios de su fidelidad. Ahora más que nunca debemos preparar nuestros corazones, pues la verdadera prueba de nuestra lealtad se desatará con cada paso que demos por el desierto». La emoción aumentaba entre los israelitas, mientras algunos aceptaban el reto que Dios les ofrecía. Sin embargo, el eco de la duda aún resonaba, ya que otros retrocedían, recordando sus días de esclavitud y la seguridad de lo conocido. «Volver a Egipto podría ser más fácil que seguir al Dios invisible», murmuró uno de los más ancianos. Moisés, sintiendo la resistencia en el aire, levantó su voz con una autoridad que venía de lo alto. «Olvidan lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aquel que nos sacó de Egipto no nos dejará sucumbir en el desierto. Es tiempo de avanzar. Un nuevo pacto se aproxima y nuestro Redentor está en el horizonte». Mientras hablaba, el fuego sagrado del propósito ardía más intensamente en su interior, y supo que cada palabra era un latido de la voluntad divina. Con cada gesto, la nube oscura se fue disolviendo, y un rayo de luz comenzó a atravesar las sombras. Entonces, con un aire de reverencia, Moisés dejó caer su mirada hacia el monte que había sido su sitio de encuentro con Dios. «Recordemos, Israel, Él, Elión, nos ha llamado, no se ha alejado de nosotros. ¿Estaréis listos para recibir lo que nos traerá? La oscuridad no prevalecerá, porque la luz del mundo está entre nosotros». Con esas palabras resonando en el corazón del pueblo, Moisés comprendió que su misión trascendía lo que estaban por atravesar físicamente. Su verdadero desafío residía en el arrepentimiento y la mirada de fe hacia el Redentor, que no solo llegaría para liberar, sino para transformar por completo. Al contemplar el horizonte, donde el cielo y la tierra se encontraban, sus pensamientos se volvían hacia el futuro. ¿Cuándo llegará el tiempo del cumplimiento?, se preguntó, sabiendo que la respuesta divina de Dios estaba más cerca de lo que ellos podían imaginar. La revelación del plan soberano de Dios se acercaba con pasos firmes, listos para cambiar la historia de su pueblo, pero solo aquellos con ojos de fe podrían ver la obra maestra que se entretejía en la trama de sus vidas. El lirio del amanecer comenzó a abrir sus pétalos a la luz, y el aire se llenó de un renovado aliento de esperanza y temor. Moisés, sintiendo la intensidad del momento, miró a su alrededor y vio el espectro de su pueblo, luchando entre la fe y la incredulidad. En aquel desierto incierto, sus corazones eran como el paisaje, vastos, áridos, pero llenos de potencial esperando una lluvia divina. «Hermanos de Israel», exclamó Moisés, haciendo eco en cada rincón del campamento, «no permitamos que la sombra de la duda oscurezca la promesa del Dios viviente. El camino no será fácil, pero es en esta travesía que descubriremos la profundidad de su amor». Entre los rostros atemorizados, una joven israelita, Miriam, se atrevió a dar un paso al frente. «¿Qué pasará cuando nos enfrentemos al hambre y la sed en el desierto?», cuestionó. Su voz temblaba ante la posibilidad. Moisés sintió su dolor y respondió con ternura: «El Señor, el que hizo descender el maná, también proveerá agua de la roca. Él es la respuesta a nuestras aflicciones. Nunca olvidemos, somos un pueblo elegido, un pueblo que ha de caminar hacia la tierra prometida». Un clamor de valor comenzó a surgir entre los suyos, pero pronto fue ahogado por un murmullo creciente que se convertía en un grito de desesperanza. «¿Y si no hay tierra prometida? Quizás deberíamos volver a Egipto, donde la vida era más fácil», gritó un anciano, su rostro marcado por años de sufrimiento y la carga de la pérdida. Moisés, sintiendo la pasión del conflicto espiritual, alzó sus manos.
Hermanos, ¿acaso no recuerdan el yugo del faraón? No solo estamos luchando contra la opresión de lo que fuimos, sino también contra la opresión de lo que creemos que no podemos ser. Dios ha hecho grandes maravillas para liberarnos. No permitamos que se desvanezca nuestra fe. Mientras hablaba, la nube oscura en el cielo pareció encenderse con un brillo resplandeciente. Un viento fuerte sopló, trayendo consigo el murmullo de murmullos angelicales. Era como si el mismo cielo respondiera a las ansias y temores de aquel pueblo. «¡Miren!», gritó Moisés, señalando la nube. «El Señor ha proyectado su luz sobre nosotros. Él no nos ha abandonado. Recorramos este camino en unidad. Avancemos en acción de gracias y fervor. La promesa de nuestra redención está cerca, pero solo aquellos que se mantengan firmes en su verdad la alcanzarán». Las palabras de Moisés resonaron en el corazón de aquellos que escucharon, alimentando una deflagración de esperanza en medio del temor. Algunos comenzaron a alabar a Dios y otros hicieron murmullos de aceptación. Pero aún quedaban los incrédulos, incapaces de dejar atrás la sombra de su pasado. Un aire de tensión recorrió el campamento mientras Aarón se puso de pie, enfrentando a su hermano. ¿Qué medidas tomaremos, Moisés? ¿Qué será de nosotros cuando las promesas no se cumplan? Confía, Aarón, respondió Moisés con firmeza. La fidelidad del Señor no se desmorona ante nuestra incredulidad. Él usa nuestro desierto para forjar nuestra fe. No solo estamos caminando hacia una libertad física, Dios nos está preparando para ser un pueblo santo. En ese instante exacto, un trueno retumbó en el horizonte. La presencia del Señor se sintió palpable, advirtiendo sobre la transformación que se avecinaba. El pueblo se paralizó, y en la angustia que lo rodeaba, se hizo evidente el eco de una antigua promesa. «Recuerda, Israel», dijo Moisés, su voz resonante como un llamado divino. «No seremos solo un pueblo libre, sino un pueblo de pacto, el pacto que se renovará con cada prueba y tribulación. Cada paso en este desierto será un testimonio del poder del Altísimo que nos guía». El silencio en el campamento era sobrecogedor, cargado de una expectativa ardiente. En medio de ellos, Dios estaba a punto de actuar de una manera que cambiaría su historia para siempre. Una revelación aguardaba, uno de esos encuentros sagrados que definirían no solo su futuro, sino el camino para las generaciones venideras. La luz de la promesa centelleó en la mente de Moisés, mientras sus palabras flotaban como un perfumado incienso en el aire. El tiempo de la nación redimida está en los umbrales. Estéis preparados para ser testigos de lo que el Señor está a punto de revelar. Una senda de gloria y transformación ya se ha trazado entre nosotros. Mientras las primeras sombras se alargaban ante el avance del día, el pueblo de Israel se sintió atrapado entre la fe y el miedo, creyendo que una poderosa revelación estaba por venir. ¿Estarían realmente listos para recibir la obra maravillosa de Dios que estaba por desatarse? La respuesta del cielo resonaría pronto, pero para aquellos que permanecieran en palpitante espera, el rincón más profundo del alma ya sabía que lo divino estaba en movimiento. Gloria a su nombre. El tiempo de cumplimiento se estaba acercando. Un silencio reverente envolvía el campamento de Israel mientras Moisés se paraba ante su pueblo, el rostro iluminado por la luz divina que había recibido en el monte Sinaí. Cada mirada estaba fija en él, cada corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. La promesa de la liberación aún vibraba en el aire, pero la sombra de la adversidad acechaba, y las lecciones del desierto estaban a punto de comenzar. «Escuchad, oh Israel», proclamó Moisés, su voz resonando con autoridad. «El Señor nuestro Dios ha hecho grandes maravillas en medio de nosotros, y ahora nos llama a caminar en su luz, a abrazar el pacto que hemos hecho con Él. Cada paso que demos en este desierto no se trata solo de mover nuestros pies, sino de mover nuestros corazones hacia la fe y la obediencia». Los rostros se alzaron hacia él, algunos atentos y otros aún titubeantes. «Pero, ¿qué veremos en este desierto?»,
preguntó un anciano, su voz trémula revelando la carga de años de sufrimiento. ¿Habrá provisión para nosotros o estamos condenados a morir en la incertidumbre? Moisés sintió el peso de estas palabras. La lucha contra la desesperanza y la duda era parte del viaje. El Dios que nos liberó de Egipto no nos ha traído hasta aquí para que muramos en el camino. En cada desierto hay un maná, en cada piedra hay un agua viva. Si hemos de sobrevivir, debemos aprender a confiar en su provisión y a no mirar atrás al pasado que nos despierta tanto miedo. A medida que se exprimía la tensión en el aire, la nube que había guiado a Israel comenzó a moverse, girando con un propósito palpable. Con cada giro, el desierto parecía cobrar vida, y el corazón de cada israelita latía más fuerte. Moisés extendió su mano, señalando hacia la nube. Esa es nuestra guía, el símbolo de la presencia del Señor. Cuando se mueva, nosotros también nos moveremos. Debemos estar listos. Mientras la nube se elevaba y los primeros rayos de sol comenzaban a romper el horizonte, Moisés se sintió invadido por la urgencia de la misión divina. La tierra prometida nos espera, y con ella la gloria de Dios será revelada. ¿Pero será suficiente nuestra fe? ¿Serán capaces de dejar atrás las cadenas de la duda y la incredulidad? El pueblo comenzó a murmurar, cuestionando la viabilidad de un futuro incierto. Algunos se aferraban a la nostalgia del pasado, mientras que otros empezaban a sentir el ardor del propósito. La lucha interna crecía, y las miradas de Moisés se detuvieron en aquellos que guardaban su escepticismo. El sufrimiento ha moldeado nuestra identidad, pero no debemos dejarnos definir por él. Dios no quiere que seamos un reflejo de nuestras cadenas, sino testigos del quebrantamiento de ellas. En ese momento, un joven dio un paso adelante, su voz resonando con valentía. Sí, Moisés, si el Señor está con nosotros, nada será imposible. Caminaremos hacia la tierra prometida. Su exclamación provocó una ola de murmullos de asentimiento entre la multitud, y la esperanza comenzó a encenderse en sus corazones. Así será, dijo Moisés con resolución. Pero recordadlo, el desierto no solo es un camino hacia la libertad, sino un lugar de decisiones. Cada desafío nos forjará, y cada prueba mostrará nuestra legitimidad como pueblo de Dios. Debemos volvernos a Él, no solo en busca de provisión, sino buscando su gloria y su cercanía en medio de esta travesía. A medida que avanzaban, la nube seguía el curso prometido, y el desierto, aunque inhóspito, comenzó a cobrar un nuevo significado. Cada paso en la arena era un paso hacia la relación, un recordatorio de su fidelidad que no fallaría. Pueblo de Israel, este es un tiempo de preparación, continuó Moisés. Seremos moldeados en el fuego de la prueba, pero también será el fuego que nos purificará. La paz que el mundo ofrece es ilusoria. La verdadera paz viene de conocer al Dios que nos ha llamado. Cuando lleguemos a la tierra prometida, debemos ser un pueblo diferente, un pueblo de fe que refleje la gloria de Dios. En ese instante, una fuerte ráfaga de viento sopló, trayendo consigo un sentido de urgencia. Los ojos de la multitud se abrieron, sintiendo la electricidad de la presencia divina en el aire. Todo el campamento se detuvo, escuchando los suaves susurros entre ellos. Mientras las dudas comenzaban a disolverse en la luz de la verdad, una profunda calma se asentó sobre el pueblo. ¿Podemos entonces poner nuestra fe en el Dios que nos guía?, preguntó uno de los ancianos, su voz ahora más firme. ¿Podemos prometer caminar en obediencia a su palabra? Sí, respondió Moisés con firmeza. El tiempo de la promesa está acercándose. La verdadera confrontación no será solo con nuestro entorno, sino con nuestros corazones. ¿Por qué se ha revelado esta falsa paz que no nos llena? Es en la entrega total donde se encuentra nuestra verdadera restauración. El Dios que nos ha llamado es también aquel que proveerá lo que necesitamos. Las palabras de Moisés resonaron como un eco en sus corazones, habilitando un despertar espiritual en medio de la lucha. La verdad de la esperanza inundó sus almas mientras avanzaban en la dirección de lo desconocido. Vengan, Israel, caminemos juntos hacia el futuro que nos espera. Recuerden, no se trata solo de llegar a la tierra prometida, se trata de ser el pueblo prometido.
un pueblo cuya existencia es una proclamación viva de su gloria. Así, al entrar en esta tierra, seremos testigos del cumplimiento de un plan soberano que trasciende nuestro entendimiento. ¿Serán ustedes parte de ese plan? Con cada paso, el campamento comenzó a moverse, y con cada paso, Moisés sabía que estaban a punto de enfrentarse a los misterios de Dios que cambiarían sus vidas para siempre. El camino hacia la tierra prometida había comenzado, y su travesía no solo se trataba de una búsqueda, sino de un llamado a ser formados. Mientras avanzaban, la electrificante revelación de Dios aguardaba a ser revelada en cada obstáculo, en cada desafío, tejiendo con cada hilo la historia completa del viaje que definiría al pueblo de Israel. La pregunta resuena, cargada de potencial. ¿Cuán dispuestos estarán a dejarse moldear por el Creador, incluso en el desierto de sus dudas y temores, y permitirse recibir la plena revelación de su plan divino? Las sombras se disolvían ante la luz del amanecer, y el verdadero viaje hacia la promesa comenzaba a gestarse entre los corazones de los israelitas.